Bienvenidos a Amor y Caos. El podcast donde el amor no siempre gana. Y el caos nunca se va. Y es Mariana. Y él es José. Comenzamos. Hoy vamos a hablar de embarazo ya no muy adolescente. No, ya no es embarazo adolescente. Y no se requiere experiencia, no se preocupen. Sí, se requiere tantita de valentía, Y ya. más no experiencia. Aparte, bueno, es como contarles un poco cómo vivimos la parte en la que pues nos tuvimos que aventar con nuestro primer bebé, porque pues en realidad ya les habíamos contado que nuestra idea sí era vivir juntos, pero pues no la habíamos armado. Entonces, nuestro hijo nos dio un pequeño empujón. Él fue el que dijo, órale, ¿querían? Sí, al final de cuentas, obviamente, aunque fue planeado y ya sabíamos qué onda y cómo estaba la movida, siempre la primera vez te da muchos nervios y no sabes cómo reaccionar Siempre da nervios. ante las Bueno, ahorita ya circunstancias. tuvimos otra experiencia y siempre da nervios, pero es que pasaron muchas cosas. Fue un punto muy cagado. O sea, sí, nosotros ya teníamos la idea, porque al final ya teníamos 19 y algo, cada quien. Sí. Entonces, ya teníamos como la idea y de que sí, ya y todo. O sea, aparte, uno chavo no piensa ya en nada. O sea, ya como que sientes que no sé, que el manto de Dios te va a cubrir así, un velo entre nosotros, no va a permitir el paso. Pero pues no, obviamente que no. Yo solamente me acuerdo que a mí se me fue el pedo, se me olvidó. O sea, yo como que ya no nos cuidamos, pero aparte yo dejé de como pensar en eso. ¿En que te podías embarazar o cómo? No, o sea, sí, ajá. Me refiero a que es justo me estaba acordando como en que tu papá nos dijo que yo estaba embarazada. ¿Te acuerdas Ah, de sí, eso? porque fue un... No, mi mamá primero empezó que había soñado con un bebé en una comida así familiar, pero nosotros ya sabíamos. No, pero fue primero lo de tu papá. Acuérdate que llevábamos las obleas, porque un tiempo vendíamos obleas, de estas como Ajá, de pepitoria, les dicen, que son como la oblea de colores con pepitas. ajá. Y se las llevábamos a su papá. Y yo me acuerdo que tu papá como que te jaló tantito, porque su papá siempre ha sido muy Es muy serio. serio. Ajá, pero antes era peor. Ahorita ya me acepta, ya como que le hace, pero, pero antes era muy serio. Entonces yo me acuerdo que ya cuando nos regresamos me dijo José, es que dice mi papá que estás embarazada. Y yo, no sé, o sea, simplemente Pero ya había sabíamos dejado, o no, esa no, parte no, ese todavía día no. no, porque Todavía no, aparte, porque te hiciste pruebas de sangre, ¿no? ajá, eso ya fue por eso que fue a la prueba, porque ya fue cuando hice las cuentas y dije, oh, por eso, Posiblemente, ajá, sí, tal porque ya no me vez. acordaba, ya no me había bajado. Fue como, o sea, sí, la primera parte en la que dijimos, con razón. Y Sí, porque aparte hacíamos estas como obleas con chocolate. No sé dónde, yo siempre las comía con miel, no sé de dónde salió eso que de con chocolate. pero sabía muy buenas, estaban buenas, pero el chocolate le empezó Sí, yo me asqueaba a asquear. haciéndolas porque las tenemos que como embadurnar, pegarlas y ya les ponemos las pepitas y yo me vomitaba cada que hacíamos eso. Pero yo, o sea, sí, yo estaba así Sí, como, y aparte teníamos que hacer un chingo, teníamos que hacer muchísimas. No me sí, acuerdo, eran pero sí eran bastantes. muchas. Y yo me acuerdo que eso fue como lo primero, pero dijimos, ya estamos hasta el gorro de hacer obleas. Yo creo es eso, porque al principio nos comíamos toda la merma. Sí, ¿Cómo que fue eso, lo primero? fue eso, ¿no? Y ya después ya nosotros sabíamos, pero aún así yo lo negaba ante mis papás todavía, porque pues era la primera vez y No sabíamos pues qué no iba a pasar. sabíamos cómo iban a reaccionar, la verdad, sinceramente, ¿no? Más que No. nada porque precisamente por eso, porque en ese entonces todavía ella estaba con sus papás y yo con los míos. Con mi papá, ya nada más. Pero Bueno, ajá, sí. sí, Todavía me acuerdo que el día de la prueba le dije, como voy a ir por ti temprano y vamos al laboratorio. Y él como, yo no quiero saber, no, es que no sé, es que tengo miedo. Y quedamos en que yo le iba a hablar y cuando salí de mi casa dije, no, nunca vamos a bajar. Porque, o sea, como que yo tenía que volver a subir y dije, no, no vamos a bajar. Y me fui yo al laboratorio solita. sí. Eso sí me acuerdo muy bien. Y todavía le cambiaron el nombre a esa dice Marina, Mm. Miriam, no sé cómo le, Miriam, ajá, Miriam, que en el todavía que me sacó la laboratorio, muestra me dijo, felicidades. Miriam.
Y sí me dijo, le cambio el nombre. Y yo, no, de todos modos, pues ya el positivo ya está en mi panza. ¿Qué más da que diga Sí, Miriam? ya. Ajá, y fui y le dije como, oye, jaja. Aparte te había tocado turno Pero de la bueno, noche, ahorita que estamos contando eso, o sea, yo ya no recuerdo muy bien en dónde fue, porque donde fue ahí. hicimos al hijo. No, no manches, no, en dónde me diste la No, noticia. yo sí me acuerdo. Bueno, en dónde me la confirmaste, porque ya sabíamos, o sea, Sí, ya era casi un hecho. sí, ya más estábamos así como más bien diciendo que no, que no. Pero más por los nervios, no porque no quisiéramos, sino por Porque ya la las mera hora, posibles ap- consecuencias. aparte ahí ya se había complicado todo mucho. Ya se había complicado todo mucho porque yo tenía muchos problemas en mi casa. Y como que sí fue como de, híjole, creo que ya no lo Sí, pensamos muy bien porque justo las cosas ya se habían complicado. Yo sí me acuerdo, tenías turno nocturno en Cinemex y llegaste, bueno, no nocturno, pero llegaste como muy tarde y estabas dormido. Y yo entré así, te desperté y te di el papel y fue como novela así de, es real. ajá, sí. Yo sí me acuerdo de eso sí me acuerdo muy bien. Que todavía te quedaste así como, Es que entonces ya es en serio?" Y te dije, sí. Pero no me acuerdo. Por ahí debe estar ese papel Sí, todavía. de la fecha, no tengo ni idea. Pero de ahí pasaron muchas cosas. Yo tuve que buscar trabajo, fingir que no estaba embarazada para que me lo diera. Sí. Y pues es que no sabemos, o sea, sí fueron como, a ver, noviembre, diciembre, enero, febrero, como 4 o 5 meses que se quedó como, no oculto, pero yo ya no me ponía leggings, ya no andaba tan así. Sí, más bien, sí, no oculto, pero sí En lo bajo que el agua. estábamos viendo, ajá. Sí, porque Porque fue cuando yo no, ya empecé a trabajar. ya entre las pláticas, ya fue cuando Sí. ya teníamos la certeza y una vez mi mamá dijo que había soñado con un bebé y nosotros nos hicimos bueyes. Sí, fue como, ay. ¿Quién No, será? y aparte, quién sabe de quién. No, y aparte, o sea, yo me acuerdo que ya era como bien difícil porque yo me paraba a trabajar como a las 7 de la mañana, así me quedaba 10 minutos en el baño así, como analizando mi vida. Y ya después, no, la neta fue muy difícil como que esos momentos, porque aparte no estábamos juntos, fue muy diferente, o sea, ese primer embarazo, porque los primeros meses no estábamos juntos. No. Entonces, como que yo llegué, regresaba y me quedaba como en mi cama, en mi casita, así. Pero hagan de cuenta que yo tenía una sudadera como oversize y ese era mi pijama de siempre. Eso fue como lo que a lo mejor no hizo como un clic en mi papá. Que pues yo siempre traía esa pijama. No era como un momento, sino que siempre andaba así. Creo que el día que se enteró mi papá también fue como de un ¿y dónde carajos estaba? O sea, no Sí, sé. porque hasta eso nos ayudó mucho nuestra criatura en esconderse y pues nos dio la ventaja y ya porque cuando le dimos la noticia a tu papá ya fue cuando Sí, primero le dijimos a votó. mi hermana, como un día antes, ¿te acuerdas? Todavía yo compré un pastel bien pendeja. Así como si fuera una buena noticia. O Bueno, sea, sí sí, fue buena noticia, pero no, pero mi hermana me lleva 18 años, o sea, para ella sí fue así como de, ¿qué cagaste todo? ¿Qué te pasa? Y pero esa vez tú fuiste sola. no es O sea, cierto, fuimos los dos juntos. No, ¿sí? sí, fuimos a casa de mi hermana, porque ella ya vivía en su casa. Y fuimos y acuérdate que todavía pasamos a comprar el pastel y fue como de, o sea, ¿qué estamos celebrando? O sea, a Sí, lo eso mejor se dolía. ella ya sabía, ¿no? Más A lo que mejor en cuanto vio el pastel dijo, estos ya la cagaron. O sea, como porque íbamos a regalar algo. sí. Sí, mi hermana se enojó muchísimo. Mi hermana sí estaba así como que, ay, ¿qué le vas a decir a mi papá? Y yo como de, Pues sí, decepcionada y con razón, porque al final sí, de después lo cuentas, entendimos, ¿no? sí, es lo que estábamos hablando. O sea, al final de cuentas, sí, hay un momento en el que ya reflexionas lo que hiciste en esos momentos y dices, pues, obviamente con toda la razón. Solo nos saltamos unos pasos, lo hicimos al revés. Y ya. Porque Ajá, primero tuvimos un bebé y luego vimos qué íbamos a hacer. Porque sí. aparte, Pues es que es lo que decimos, ¿no? Teníamos 19 años, 18, 19 años. sí, en teoría lo que Entonces, teníamos, pues sí, estábamos mecos y al final de cuentas pasaron muchas cosas sí. en ese momento que pues Y nuestro sueldo base nos pareció una maravilla.
Sí, pensábamos que Qué ganábamos. fea es la gente que contrata adolescentes sin futuro porque tú sientes que te pagan tus 2,000 a la quincena y era como de, "Ah, Wow, que tengo mucho para ando gastar". forrado. Sí, no, y era una jalada. Yo me acuerdo que creo que me pagaban 3,000 pesos a la quincena, pero no, era una baba. Y aparte, bueno, ya, en mi mente yo le dije a él, tú tranquilo, yo voy a hablar con mi papá. Vamos a acondicionar una parte ahí, vamos a vivir ahí. Y él nos va a dejar, porque mi Es que plan ya está, sí, en mi mente el plan iba a funcionar. Uno, porque mi hermana ya había vivido ahí previamente. Ah, a paréntesis, mi hermana había salido de blanco a los 30, este, sí, o sea, nada que por ver, eso la no dejaron vivir fue ahí. como que algo así imprudente de su parte, pero Y no estaba embarazada. ajá. Entonces, Sí. pues cuando ella me dijo ¿Mi plan? relax, ajá, sí dije, bueno, ok, vale, ¿no? Entonces, No, pero cuando te dije de mi como papá, sí sí lo pensaste que era mala dudé, idea. ajá, sí pensé que dije no, que no me di un segundo plan, pero dije de que tengo que moverme, me tengo que mover, ¿no? Y tengo que buscar la manera para que, porque su papá es algo estricto, o muy. Es especial, es una persona como muy narcisista y Entonces, muy como derecha. A lo que le conviene es muy derecha y muy cuadrada. Entonces, como que esa personalidad no nos iba a ayudar. Ahora, creo que acotando esto, yo nunca sentí que te ibas a ir. ¿Lo pensaste en algún momento? En decir, abandonarte sí, ya con el bebé, sí. no, O sea, yo nunca, bueno, nunca dije, ay, me va a dejar y ahora qué vamos a hacer. o sea, Nunca lo sí, ¿no? pensé. Bueno, eso es como para debatir y sin caer en ninguno, pero a mí se me hacen nefastos Sí. esas personas. Entonces, obviamente con miedo, obviamente con la preocupación, el qué hice, a lo mejor sí te pasa por tu cabeza, arruinaste tu vida, ¿no? Pero luego decía, ni le eché ganas a la escuela, o sea, también que me voy a arruinar. O Ya sea, venía sí, arruinado. ajá. Si yo dijera, no, estaba estudiando, no sé, tal Sí. carrera maravillosa y tenía un plan perfecto, pues a lo mejor ahí sí, Sí, no entre teníamos mi una estructura. egoísmo, si hubiera dicho, no, pues la dejo o qué. Pero no, hasta eso nunca pasó por mi mente. Ni te Es, replanteaste como ese de si quería tener un hijo con la Mariana o no, era pura mamada. no, hasta eso tampoco, ¿eh? Yo nunca dudé, Pura hacer la cochación. al final de cuentas, pues. Y es lo que luego también me enoja de otras personas que, pues obviamente sabes que cuando haces ese tipo de cosas, sabes que hay consecuencias y sabes lo que va a pasar, y más si no te cuidas. Entonces, Ya sabes tu pues ya responsabilidad. sabíamos, ¿no? Sí, ¿no? Yo siento que muy cínicos. Sí, porque aparte yo sí tenía como muchas ganas de tener un bebé y tampoco como que pasó por mi parte, así por mi cabeza interrumpirlo y decir, no, vamos a seguir siendo libres, porque no, o sea, sí fue como de, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, Siempre fue fue como luego, el luego plan, a ver ¿no? qué, o sea, cómo lo resolvemos, porque, o sea, todos tienen un pensamiento, pero, pues no, al final deshacernos del bebé nunca fue nuestra. O sea, ni siquiera pasó. Bueno, por mi mente no. No, yo tampoco. Así, hablando de esto, ¿a tu mamá le dijimos antes que a mi papá? Sí, ¿verdad? A mis papás les dijimos antes. Yo no me acuerdo de eso. Y eso porque, bueno, mi papá ya sabía. Mi Es que su papá mamá, tenía como un sexto sentido. Bueno, mi tiene. mamá, no me acuerdo ni cómo le dije, Pero tú le dijiste pero solo. yo le dije solo. Ah. Y yo ya nada más Y llegué así una como, vez mi papá nos invitó un caldo de gallina también iban solos ustedes. y nada más íbamos mi papá y yo, porque yo tengo un hermano más chico, 3 años más chico. Entonces ese día nada más íbamos mis papás y yo y en los caldos de gallina y con mi dolor de panza porque yo dije, le tengo que decir ya, porque ya Un estábamos caldo de a gallina te nada. iba a hacer daño. Y Ajá. entonces ya, así, ya dije, me Mordiéndole voy a a mi esperar bolillo. hasta que nos terminemos nuestro caldo de gallina para no, a- no, que se le atorara un garbanzo a sí. alguien.
Y ya terminamos y fue así de, oye papá, pues es que Mariana está embarazada. Y pues nada más, o sea, ni reaccionó, o sea, ni se enmutó, ni Tampoco se dijo, enojó ah, así. Te fue así verguió en de, los cabos. sí, sí, ya sé, ya sabía. Y Ay. pues todo nerviudo y Pero la parte de mi papá es lo más cagado del mundo porque de verdad yo tenía esa idea y dije, sí, yo le dije a José, llegas tempranito, porque mi papá, es que eso es lo que más me enojó a mí en su momento, que mi papá ya tenía una doble vida ¿cómo se dice eso? Tan cínica, que todavía yo en mi mente pendeja pensé, pero bueno, yo decía, no, o sea, él se bañaba, se paraba, se bañaba y se iba, según él a trabajar, pero no. Y yo dije, no, pues ya habíamos tenido, es que aparte nosotros ya habíamos tenido problemas muy fuertes entre mi papá y yo. Entonces digamos que mi papá ya nada más me daba como para subsistir, o creo que en ese punto ya ni eso, no me acuerdo, pero ya nada más, o sea, como que me daba casa y servicios, como que ya prácticamente para la comida y eso ya casi no me daba nada, porque habíamos tenido una pelea muy fuerte, o dos o tres antes. sí, pero, o sea, ella es lo que yo te voy a Sí, decir. o sea, No ya sé no si sea dependía. bueno contar eso porque al final de cuentas, algunos van a decir, ay, pues, ¿qué quieres que te dé? Si ya estabas vieja. Pero al final de Es que es en cuentas el contexto de hay que yo un no tenía a mi ajá, mamá. ajá, Ajá. hay un contexto que no, o sea, que no tiene, no, sí tiene que ver, pero Ajá, sí, pero es mucho rollo, es porque al final mucho, es ajá, como porque yo, sí, ya no, si bien ya no era menor de edad, al final yo ya no tenía a mi mamá. O sea, mi mamá ya sí, tenía 3 años que se había muerto, ya no figuraba. Entonces, obviamente que sí, se supone que mi papá me tenía que cuidar, ¿no? Pero bueno, a ver, ese era como mi punto, que ya no teníamos una relación tan buena, pero yo dije, bueno, en una de esas él dice como, bueno, esta me presentó un plan muy bien hecho, pues órale. Y tómala. Aparte todavía le dije que llegara así súper temprano a José, creo que te dije como a las 8, ¿no? Para que en cuanto él se sí, parara, temprano. ajá. Y sí, ya llegó y cuando bajó mi papá así de las escaleras y nos vio parados ahí, yo creo que también él supo así, se le fue todo a los chones y dijo a la madre. Porque aparte imagínense una escena, mi papá bajando de una escalera de caracol con chanclitas y bata de baño, Así porque, ya se iba bueno, a todo bañar. imprudente, lo agarramos antes de su ducha, entonces, o sea, Sí, y justamente antes, ya sí, cuando te vas exacto. a meter y, Ajá, casi, casi. o sea, fue esa, a lo mejor fue lo que más le irritó, ahorita pensándolo bien, Que estaba que vulnerable. estaba Estuvo bien, si vulnerable. no nos hubiera dado en la madre. A lo Ya. mejor sí, posiblemente. No, y yo así de, tenemos que decirte algo. Y yo. Pero bueno, no, eso salió muy mal. Salió muy mal porque sí Sí, fue como de, ¿y qué quieren que haga? ¿Y yo qué? O sea, a mí me vale madre. sí, ¿Y y qué? ¿Y no, lo van a resolver? ¿O qué? ¿Yo qué? y a mí sí me aclaró, no los quiero ver aquí. Sí, Y luego, todavía luego. dije, sí, o sea, Sí, nada más no. lo que le quiero decir es que yo no me voy a ir de su... Sí, pero no aquí. O sea, sí, no me interesa, pero aquí no. Es que estuvo, fíjese, o sea, a A ver. lo mejor sí, porque pues estaba chaqueto, con dolor de panza, tartamudeas, y pues yo como mi papá si viene un cabrón, bueno, un pinche meco y me dice eso, pues obviamente te vas a poner furioso, ¿no? A ver, aquí hagamos un ejemplo. Yo en mi onda de siempre busco lo justo. Qué poca que a veces, o sea, por ejemplo, tienes tu novio, te embarazas, tu güey se va y tu papá te dice, bueno, mija, yo te voy a querer con todo y tu nieto, ¿no? Y mi papá que tuvo un güey que le dijo, yo me voy a hacer responsable, o sea, yo también estoy viniendo, porque sí, o sea, en parte fue decir, bueno, queremos ver si nos deja vivir en su casa un tiempo, porque aparte no le dijimos que era para siempre, solamente le dijimos en lo que nace el bebé, en lo que podemos mover a otro lado. Una. Y otra, que sí fue como decirle, me voy a hacer cargo, o sea, yo no crea que yo ahorita le estamos avisando Sí, y es me porque yo voy. me voy a ir. Ajá. Sí, dijo que no. Y fue como de, Sí, no, lo que tú quieras hacer, pero aquí pero no, no lárguense. los quiero aquí. Sí, se puso muy intenso. O sea, eso ya yo creo que hay muchas cosas que yo debo de omitir. Ahorita lo puedo hablar, pero hubo un tiempo en el que hasta José sabe que yo no lo podía hablar. O sea, porque era Ujú. así, llenarme de rabia de Sí, las fue cosas que él algo me dijo. muy, Me dijo muy, cosas muy muy feas. pesado, Y muy enfrente cruel. de él. Me dijo Ajá. cosas muy feas enfrente de él. Y aparte, todavía me acuerdo que Y no sí, es nos para ser, peleamos. sí, no es para ser la víctima, Sí, pero no. como, bueno, yo Yo no me esperaba que pongo me dijera todo eso. O como sea, papá también ahora, sí.
Ahora, en ese entonces a lo mejor sí dije, ay, y me molesté y todo, no en su frente, porque me iba a Sufre. bofetear, o sea, no delante de él, pero sí después hablando con ella, sí dije, no, pues qué mala onda de tu papá y esto, pero viéndolo Es que ya no como era la papá, forma. sí, tampoco era la forma, la neta, O sea, yo entiendo que se podía enojar y que era ajá, algo muy pero no fuerte y a que decir eso, como de, ay, mi hija la más chica va a salir embarazada. Bueno, ya está embarazada. Pero, o sea, las clases de señoras groserías que me dijo, sí, o sea, hacia mi persona sí fue así como, y hacia mi mamá. Siempre era como eso, como meter como que mi mamá había cagado mi formación. Pero bueno, todavía, sí, decían, entre él y yo nos agarramos como a palabras muy feo y nos fuimos. Yo me acuerdo, estoy prácticamente segura que ese día algo pasó con mi pancita porque yo me puse muy mal. Me acuerdo que llegamos a tu casa así, como perros chihuahueños, porque ya sí, pues nos pues fuimos. decepcionados, Nos fuimos como a esperar a que él se fuera y yo regresarme. Pero sí, sí me acuerdo que hasta tu mamá me decía, ya deja de llorar porque le va a hacer mal al bebé, porque no sé, o sea, se los juro que yo sentía que a lo mejor si las cosas hubieran escalado a otro punto, hasta yo hubiera podido perder al bebé. Porque sí fue una cosa como muy fea. Fue como mucho shock. Y aparte yo diciéndole a mi hermana como, oye, es que se pasó de lanza. Y mi hermana como de, ay, ¿qué quieres que te diga, no? También en ese punto, en ese momento mi hermana también era como muy como él. Como que igual estuvo como, como de su lado. Fue como la parte más fea. Lo peor fue cuando yo regresé a mi casa y él regresó en la noche y me dijo cosas todavía mucho peores. O sea, no, de verdad si lo digo aquí todo esto me lo censuran, porque fue muy feo, fueron cosas muy feas que me dijo y ya fue en el momento que yo le dije, me voy a largar, o sea, dame 3 semanas, yo de aquí ya me voy. Y de ahí yo prácticamente, o sea, si me lo veía pasar, porque aparte dormíamos como en el mismo cuarto, pero, o sea, al final tenía que pasar por enfrente de mí, no sé, era una cosa muy rara. Y si era así como de "Ay", hacerme la dormida para que no pasara. Pero creo que fue lo más feo, como lo más, sí, lo más estresante, porque ya era sí, todo muy feo. bueno, de nuestro camino, sí. Sí. Y fue Ah, buscar rápido, qué pex, sí, ya de a ahí, sí velos. fue 3 semanas los que, Sí, fue muy poquito tiempo. O sea, sí fue, no, a lo mejor hasta fue menos. A lo mejor hasta fue sí, una ya de ahí semana. pues ya nos tuvimos que mudar ahora sí en serio. Sí, porque él me dijo así como de cuándo te vas de mi casa y yo de en la quincena me voy. Y sí, o sea, como que faltaba menos de una quincena. O sea, sí fue como de un lado para otro, nos como que los ayudaron a conseguir algo así súper barato y súper económico para irnos. Y fue como Y de, ¿y ya. ahora cómo nos vamos? Que hasta eso, gracias a Dios, siempre hemos estado y bueno, Se dan las cosas, ¿no? ajá, el destino siempre ha estado a nuestro favor y nos han salido las cosas mm, muy bien. No nos podemos quejar, la verdad, porque hemos estado tanto de su familia como de la mía muy bien apoyados. Y después como que las cosas se fueron Sí, calmando. porque obviamente, bueno, mi papá a mí no me dijo nada. No me dijo absolutamente nada, no me ni siquiera me regañó, nada, me dijo, ok, ¿qué vas a hacer? Ok, Sí, tampoco te solucionó. O sea, perfecto. no te regañó, Sí, pero tampoco te dijo, ajá, ay, hijo. exactamente. Pero, pues yo siento que fue como que, Morales, lo que hiciste, así fueron tus decisiones, Ujú. adelante, pues ahora sí que completamente solucionalo tú y tan tan. Y de ahí nos fuimos y duramos como un año donde nada más teníamos tus cosas, porque tú eras la que aportaste Fue más un, son fue, muebles y fue poco menos de un año, ¿no? Porque fíjate, o sea, nosotros nos mudamos en marzo, yo sí me acuerdo de eso, nos mudamos un 16 de marzo porque tuvo que ser después de la quincena. Es que aparte, imagínense, prácticamente yo salí huyendo. O sea, me llevé como mis muebles, las cosas que mi mamá me había comprado a mí. O sea, tipo, no sé, mi ropero, cosas así, ¿no? Y yo me llevé todo y ese día todavía dijimos, la hermana de mi madrina nos prestó una camioneta, ¿te acuerdas? ah, sí, con la que usamos Para, para para llevar mudarnos. toda, así, una Winstar, algo así, o sea, una de esas camionetas como familiares. Sí, Fue un desmadre. Y aparte, yo no podía hacer nada porque justo el día que le dijimos a mi papá, mi panza explotó. Y ajá, votó. luego, Ya, yo luego ya tenía un ya, pan, o sea, no tenía nada y ese día se hizo así la bolita. Y fue como de, bueno, pues yo no podía ayudar mucho, nos ayudaron unos amigos que en ese entonces él tenía y nos ajá, mudamos, pero yo me acuerdo que, o sea, me dio mucha risa porque íbamos, dejábamos las cosas, nos regresábamos, dejábamos las cosas y todo. Y en el último viaje fue como de, pues ahora trae tus cosas.
Ajá, ya 3 vueltas para sus cosas de la y camioneta. a ver ahora mis cosas y nada más una vuelta y eso. Y él nada más había llegado con una caja de esas como donde ponen la verdura. Sí, ¿no? Ajá. Parece, ¿no? Como una Sí, de como una plástico. reja de plástico. Ajá, con su ropa, sus zapatos y algunas cosas, ¿no? Así como que tus libros o... Sí, Pero no y era, no ya. era mucho y ya. Y el colchón, que ya habíamos tenido Y desde antes, el la colchón parrilla y que las ya 2 habíamos sillas, ajá, las comprado que ya habíamos anteriormente. tenido. Y eso fue, y fue como, ah, bueno. Y sí fue como jugarle a la casita. Yo siento que al principio sí estuvo Porque bien cabrón. no tuvimos ni refri, No, la parrilla era no así como tuvimos, muy austera la también. parrilla era eléctrica de dos, nada más, ¿cómo se le Sí, llama? como resistencias. Ajá. Y pues de ahí lo que al día, porque sin refri, sin nada, entonces Sí, todo era, se nos echaba a y así perder. casi un año, hasta que mi papá dijo, No, fue menos tiempo porque cuando antes de que naciera Chema, un día yo llegué y ya estaban las cosas, acuérdate. Todavía, ah, bueno, todavía yo estaba entonces, ajá, sí, embarazada. mi papá nos dejó Sí, así un rato sufriendo. Bueno, no sufriendo, pero a lo mejor, a ver, valorando, ¿no? Como un que poco. valores tu, no error, pero sí tu, Como los privilegios que tenías en tu casa, ¿no? Sin ajá. preocuparte por nada. Tú en tu casa ya Entonces, sabías que esa tenías vez mi refri. papá me dijo, ¿sabes qué? Te veo un talado y vamos a ir por una estufa, Sí. una televisión, El tanque de gas y el el refri. tanque de gas y un refrigerador. Sí. Y tómala. Como que esa parte yo me acuerdo que cuando llegué del... Yo trabajaba en una guardería y salía como a las 3 y llegué y ya estaba José así sentado. Sí, pues Fue, fue emocionado nuestro, porque... fue nuestro, a esta parte de mi vida le llamo felicidad, porque estaba vacío. Y yo creo que si en este momento, a lo mejor todo lo que ahorita viene siendo nuestra sala, comedor, cocina, todo, era todo nuestro cuarto. Yo creo era este Sí, tamaño, ¿no? Y se veía así bien vacío porque pues teníamos nuestra cama en el piso, nuestro mueble, todavía traíamos el de la computadora, solo veíamos películas porque al principio pues no teníamos tele, o sea, no, no era sí, así pues como de ver así, nada, no teníamos pues al internet. final digo, nos las aventamos y al principio sí les dimos la garra y todo y pues Sí. nos supimos ganar Que otra vez las cosas se la calmaran, ¿no? confianza, Ujú. más que nada, porque nunca nos dejaron, pero sí la confianza de, bueno, está bien, no fue un berrinche o algo que a lo mejor como papá piensas en, se van a dejar, Ah, aparte era ¿no? eso. Sí, A sí, lo yo creo que mejor siempre lo este pensaron. güey en algún momento o O Mariana se va a la querer va a regresar a su abandonar. casa. Sí, esta chica, pues, como ella dijo, su hermana tenía 18 años, es 18 años más grande, pues a lo mejor hasta se la va a quitar, lo va a dejar de ver, o no sé, ¿no? Algo pensaban mis papás, Sí. pero pues no, nos aferramos. Sí, aparte yo me acuerdo que sí era muy difícil porque yo tenía que trabajar así con mi pancita, como que sí fue lo más pesado porque justo eso. Yo creo que Chema es nuestro hijo que más nos costó, o sea, el que más la vivió, la sufrió con nosotros, porque con él fue todo lo complicado, el hecho de lo que decíamos, ¿no? Era llegaba el viernes y era de sí, hoy tenemos día de pan de dulce, hoy teníamos días de, porque justo como que nos Sí, limitábamos toda la semana. Yo me acuerdo que yo me traía comida de la guardería, lo que me sobraba lo traía, o sea, como que eran cosas así de, de estarle como jineteando todo el tiempo, ¿no? Sobre todo antes de que tuviéramos el refri y la estufa, porque bueno, ya sí por lo menos decíamos, bueno, ya, hacemos sí, algo que dure un poquito más, pero sí era como bien complicado. Y el hecho también de que pues yo estaba como sola mucho tiempo porque nuestros horarios nunca empataban, o sea, luego yo llegaba y él se iba prácticamente. Entonces yo me quedaba así como que solita con mi panza ya y sin internet, sin nada, sí, pues así al vivimos aburrimiento un total. ratote. Sí. Y pues aquí todavía seguimos y después de eso ya nació Ah, bueno, a nuestro ver, pero pequeñín. espérate. Ajá. Aparte, bueno, ya, cuando ya estaba como cerca de nacer, tu mamá me ayudó un montón, porque ya me acompañaba al hospital a cada rato y me decía, espérame, para irme a acompañar a las citas y así. Ya nos veíamos como en un punto, porque pues hagan de cuenta que esta era mi colonia, esta era su colonia y nosotros nos fuimos a vivir aquí. Como que entre esta, pero hasta acá. Entonces ya era como, ay, bueno, baja la avenida y ahí nos vemos y ya, me acompañaba mi suegra.
pero igual mi hermana como que ya se había relajado, ya todo estaba un poquito más tranquilo y todo, todavía hubo baby shower y todo, Sí. todavía hubo festejación y pero ya para la nacedera, o sea, no sé ni siquiera cómo ocurrió ese momento. O sea, Pues sí, fue muy... no teníamos ni pinche idea de qué iba a pasar. Y aparte, bueno, o sea, es que hoy en día los papás tienen un como permiso, ¿no? O sea, tú puedes tener como ciertos, ay, no sé, como que te ayuda el trabajo a que descanses unos días o así. Y pues con él no sabíamos nada de eso, ni que tenía No, como ese derecho o algo así. Entonces yo me acuerdo que todo el día que nació, sí fue como, es que me siento mal, ¿no? Pero yo le hablé a mi hermana y le dije como, oye, ¿me acompañas al doctor? ¿Me llevas? Porque yo en esta panza ya no puedo ir. Y me llevó y ya fue como de que, no, ya no, ya fue. Y luego este señor nunca contestaba el celular, no, nada. Yo así como de avisándote pensando que ya el hijo iba a salir así su cabeza en cualquier momento y tú no jamás contestabas. sí. Porque tú trabajabas ahí en Guam ya, ¿no? Creo. O todavía no en Guam. No me No, en acuerdo. los tinacos. Bueno, Bueno, pero todavía trabajaba como relativamente cerca, pero yo sí dije, va a llegar a la casa y yo no voy a estar. sí. Porque yo ya no estaba en mi casa, ya estaba con mi No, hermana. pero de hecho sí fueron como dos sustos y no pasó nada. Y ya fue precisamente porque yo seguía trabajando y no perder ese privilegio de Sí, tres como días que como no. de descanso, digamos, por padre primerizo, porque Sí, creo porque ahí te que ya, cobraban todo. ajá, Bueno, o sea, el entonces tiempo. era así como que fuimos y nada, y yo me acuerdo que una vez me quedé a dormir ahí y en ese momento llegó tu tía y yo me fui a trabajar y ya No, pero eso después, fue el mero día. Eso fue el mero día, porque fíjate, ese día tú trabajaste y ya al final me contestó, fíjense, yo me fui en la mañana al hospital y ya me regresé a casa de mi hermana porque mi hermana me dijo como ve por tus cosas y ya, o sea, quédate aquí conmigo porque está más cerca, porque yo voy a batallar más en ir por ti y luego llevarte al hospital. Entonces me quedé con ella y fui por mis cosas y no me contestaba y fue como de, bueno, pues a ver. Ya, a las 1500 horas me contestó y ya fue como, estoy aquí con mi hermana y llegaste. Y fue cuando a mí se me rompió la fuente en la madrugada. ah, sí, Acuérdate. Y de ahí ya nos fuimos corriendo. sí, sí, sí. Que ya yo no podía así ni moverme. Y ya él ya estaba Fue bien en ese jetón. momento en el que yo me quedé a Ajá, porque no dormir y no nació. pasó nada. No. Entonces al siguiente día, bueno, Sí, te tuviste que ir a me trabajar de fui, ahí de las sillas, casi llegó casi. tu tía y Porque se ya quedaron ellos entre también afuera, ¿no? ajá, la jornada, ahora sí te conté, bueno, le contesté a tu tía y me dijo, ¿sabes qué? Ya nació. Pero tú seguías trabajando. Yo seguía trabajando, jálate, y pues ya nada más dije, ¿sabes qué? Ya nació mi hijo, pues me voy. Y me dijeron, pues adelante, vete. Creo que sí, como cuando te tocan esas chambas tan jodidas, eso sí está feo. Sí, está feo, pero Porque tienes pues que, bueno, es que aparte el pinche IMSS culero, o sea, sí, yo, porque nació en el yo seguro, ya mi tengo un primo. video sobre eso, pero fue un punto bien feo. Aparte, mi hermana no sabía nada. En ese momento ya mi suegra ya no estaba porque pues ni le pudimos avisar ni nada. Sí, O sea, fue ellos ya fueron rápido y después. ya. Ajá. Tú ya no tenías, obviamente, Yo te cómo dejé mi celular y comunicarte. mis cosas, ajá. Y yo me acuerdo que ya nada más igual me metieron y era como de, usted va a recibir. Éramos dos güeyes mensos así. Bueno, yo creo que igual si volvemos a ir al IMSS va a pasar lo mismo. Vamos a estar así como, ¿puedo traer a un adulto premium? Porque no, o Sí, sea, no sabíamos ni qué rollo, qué trámite, le di mis cómo, cosas y cuándo, fue como de, ya se luego. puede ir y yo así como los niños en el kinder cuando van entrando. Sí, yo sí Adiós. de ya. Sí. Ajá, ya. Sí, no, fue horrible. O sea, Fue raro, pero sí, todavía pasó mediodía más. O sea, 13 horas en las que no pasó nada. Yo le dije a él, o sea, yo pensé que todo el tiempo estuviste con mi hermana afuera. no, Yo eso me vine a enterar hace unos años apenas, que él nunca vio a mi hermana, o sea, porque yo sí, se quedó mi hermana y una de mis tías con unas primas afuera, y yo dije, pues él se va a salir y se va a volver a quedar con ellas. Y no, dice que no. no, ya después fue, creo, tu hermana la que me habló y me dijo, ya cuando te habías aliviado, dijo, ya puedes venir para que veas a tu hijo. No, pero me refiero a la noche, o sea, yo pensé que en la madrugada, en la noche, tú te habías quedado afuera con ellas igual. No, Y yo ya no me salí.
Porque tampoco preguntaste ni supiste nada. Sí, yo no sé, pues uno no está ahí Y aparte no te dice nada. Y él así ajá, como, yo nomás espero a ver qué pasa y a ver si dicen Mariana, ya digo, si dicen su nombre, pues soy yo, soy yo y ya, pero no, no pasó nada y ya hasta que y luego el otro día, bueno, ya después de todas las peripecias, si quieren ver ese video de mi parto, está en otro podcast. en otro podcast. En otro, en En- Yolotel Podcast. Para no meter esto porque no tiene nada que ver. Pero pues ahí lo cuento detalladamente. Después de esas 13 horas, yo todavía me acuerdo que ya empezaron a decir, ya van a venir las visitas, porque te hacen bañarte antes de la visita. Y yo así, ¿no? Como, es que sí, es como el kinder, no sé, como el kinder, como una visita de un reo, no sé, una cosa bien rara. Tú así estás esperando, ¿no? Y empiezan a entrar los güeyes, o sea, que de las que sí tenían esposo, empiezan a entrar y así como de, oh, mi hijo. Y pues las que no, pues entraban, no sé, mamá o algo así. Y entra mi prima o mi hermana, no me acuerdo quién entró Tor- primero, creo que mi prima Karina. Entró no, y yo así de, yo había ponido un esposo aquí. ¿Dónde está mi esposo? tú presumiéndole, ¿no? A la de al lado que Yo sí tengo ahorita viene mi marido. esposo. Y no entró, y yo así de, ¿y por qué entraste tú, no? O sea, y fue como de, ah, pues discúlpame, no, no, yo así de, no, pues yo pensé que iba a entrar José. Y, oh, no, el señor. No llevaba mi credencial y no me dejaban entrar. Nunca se le ocurrió que No, quizá pues no. podían La ocupar su verdad, sí, credencial. pues en ese tiempo, pues no, o sea, son cosas que Ocupabas a la IFE para comprar licor, nada más. Sí, o sea, y yo así como de bueno, y ya luego entró, no sé cómo tu estuvo el orden, hermana, pero entró mi hermana, todavía le tomó una foto para que lo viera su para que yo lo papá. viera, porque ya no iban a haber entrado No, ya no iba a haber hasta el otro visitas. día. Que el otro día sí ya fue cuando entré Sí, porque iba a haber visita en la tarde, entró mi hermana en la tarde, le tomó la foto, y porque ya pues me dijo, este es tu bebé. otra vez no, se tuvo que ir a trabajar, tú aprovechaste, ¿no? Para irte a Ujú, trabajar otra vez, entonces ya, ya no. Y yo así como de, ah, bueno, ya hasta el otro día que ya me iban a dar de alta, ya pudo conocer a su crío. un grito. Sí, es un momento muy random, así como muy raro todo, no sé. Más por eso, o sea, porque es la primera vez, es el primer hijo, no creo que la edad sea un, o sea, de cómo tomas las cosas, porque pues me imagino que a lo mejor gente más grande pasa O como sea, a por lo ese mejor mismo sí, choque, así o como quién de, sabe, oh. ¿no? A lo mejor, Es que al ah, final es un cambio muy grande, cambian sí, muchas a lo cosas. mejor sí, pero esa fue nuestra experiencia como La primera vez. la primera vez a los 19 años. Ahora, Estuvo, así como en retrospectiva, ¿qué hubieras decidido, o sea, qué hubieras querido cambiar? pues De, nada más eso. de toda la experiencia desde que me embaracé y todo, o sea, ¿tú qué hubieras querido cambiar? ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿O nada? Pues es que todo, porque al final de cuentas, ahorita ya como es que si hubiera hecho esto, como desde llevar la credencial, de estar preparado, de aprovechar todo el momento posible y para que hasta de en la forma de haber hablado con tu papá, de la forma de haberle hablado a tu hermana, pues quién sabe, ¿no? Es que sí, son muchas cosas. Al Sí, son... final, ujú. en cuestión de que hay no hubiéramos tenido el hijo, pues no, en eso jamás lo Sí, cambiaría a lo porque mejor yo amo a ciertas mi hijo cosas y nada más. nada más en ciertas cosas, pues en cómo te mueves, ¿no? Cómo eres como persona, porque yo sí soy serio, pero antes, pues sí, te chiveas de todo, inexperto, pues no sabes ni qué, ni cuándo. Aparte como hombre te cargan como esa responsabilidad de como ahora tienes que resolver todo tú. Sí. O sea, sí es Y como que lo un... resolvimos los dos bien, Ajá, o sea, porque al pero final de cuentas, me imagino que al final sí sentiste en algún momento el peso como de tú te tienes que responsabilizar de todo, no, hasta eso no. ¿no? En cuestión de echarle, de que yo iba a trabajar, no, porque mi papá siempre fue de esas personas de tú eres el hombre y tú vas a mantener, o sea, no, es otra. Ya estamos preparados. Sí, y al final de cuentas, pues no, o sea, cuando no me respondió ni me dijo nada, yo dije, pues ya. Aparte que en la casa donde yo vivía, pues no, era imposible.
Sí, no, tampoco era como el de que, ay, te voy Sí, a que venir a una traer a mi opción, cama. ajá, sí, no, 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 no se podía. Entonces, pues sí o sí, era mudarnos, fletarnos. que fue lo mejor, y yo sé que a lo mejor, pero como consejo, Sí, no se queden en el lugar mejor de alguien, ¿no? arriésguense. Y es a lo que yo iba, o sea, yo igual cambiaría a lo mejor algunas cosas, pero al final creo que lo importante fue que todo eso que pasó nos hizo, nosotros éramos una bacteria y todo eso nos dio en la torre, nos hizo resistentes, porque nos hizo valorar un chingo de cosas, nos hizo como verlo todo, porque al final sí, o sea, era como jugar a la casita, como que, o sea, tan solo como cosas bien simples como ir desbloqueando logros, ¿no? Como, ay, ya compré una toallita para los trastes limpios, no sé, como que todo Sí ya te después lo emociona, veías. como cuando niño o llegan los reyes Sí, o te ajá. compran un juguete que estás así emocionado, dices, mi escoba, con esta voy a barrer. Ajá. Sí, o sea, y aparte como eso, como de jugar a la casita y decir, ay, voy a esperar a mi Sí, o esposo. cortinas nuevas, o una mesa, porque Sí, no no teníamos teníamos mesa. mesa Entonces, ay, una mesita, aunque sea de esas chiquita, sí. chiquitas, ya, ay, hasta la veías y, ay, no, pues se ve chida. Sí, no, y aparte, creo que tuvimos, sí, si bien hubo como cosas muy feas al principio, hubo una red de apoyo bien grande y bien Sí, importante. la O sea, cual, yo me acuerdo que, por ejemplo, me aburría y me iba a casa de mi madrina y ahí de verdad que en todo ese momento y bueno, hasta la fecha, siempre pensé que fueron otra familia. O sea, me acogieron muchísimo y ya él pasaba por mí, me recogía y ya iba yo sí, como pingüino. Y que aparte era en la misma calle de mi papá y nunca me lo encontré, lo bueno. Pero porque yo ya no le, o sea, esto es como un punto en el que yo no volví a ver a mi papá. O sea, yo no le volví a hablar porque, bueno, haciendo otro paréntesis del paréntesis, yo quise regresar por otras cosas al otro día a mi casa y yo no vi otra chapa, ¿te acuerdas? así que te cambió la Me chapa. cambió la chapa al otro día y fue, ay, Se la bueno, supo. sí, dijo Se que la yo, supo. todavía dijo que le robé cosas. Ay, no, fue una cosa muy fea, que mi Sí, hermana me dijo como, pues. eso no me acordaba de veras, yo así, o sea, yo con mi panza así toda vergueada porque Diosito me había agarrado de mejor guerrera y mi hermana gritándome en el teléfono de, ¿por qué le robaste a mi papá? Y yo, ¿qué le robé? O sea, mi papá sí, yo era consciente de que mi papá tenía lugares estratégicos con dinero. Y yo dije, ¿me está culpando de que le robé dinero o qué pedo? O sea, si yo hubiera sido una mala persona, hubiera hecho eso, me hubiera ido. Pero no, o sea, y fue como de, sí, porque dijo que te robaste la olla y el traste. Y fue como, me está peleando una olla y un traste, o sea, y que te llevaste la cómoda de los cajones y que le dejaste su ropa en la cama. Y yo, pues es que esa cómoda era mía. O sea, yo le dejaba poner ahí en 2 cajones cosas suyas, pero la cómoda era mía. O sea, como que esas cosas que también fueron como bien raras, pero al final nos apoyaron mucho. Yo me acuerdo que también una familiar de ahí de con mi madrina, ¿te acuerdas que nos dio una tina de baño rosa llena de cosas? De Nescafé y de cosas así, Ah, y sí que es nos dio Laura. cierto. Ajá, nos dieron Sí, muchas cosas. la verdad, por eso te digo, o sea, También igual de la familia de mi madrina nos dieron muchas cosas, o sea, así como de, bueno, nosotros ahí tenemos esta plancha que no usamos, llévensela, necesitan algo, díganos. O sea, evidentemente también tuvimos como mucho apoyo, pero nunca nos manchamos, nunca dijimos como de, ay, bueno, ya, este, ¿no tienes otra tina? ajá, sí. Sí, no, o sea, no, nunca. Y creo que eso fue muy chido. Todavía me acuerdo también que en el primer ultrasonido nos acompañó mi madrina, ¿te acuerdas? Sí, Que ella me dijo, yo te voy a pagar como estos primeros análisis que necesitas y nos llevó. Y todavía, ay, me acuerdo que le dijeron, ¿usted es la abuelita? Y fue como, no, sí, pero no. O sea, fueron como cosas muy, muy chidas que al final valoramos mucho, yo creo, hoy en día. sí, pues te pones a pensar y si dices, estamos rodeados de buenas personas y que son las que cuentan Y y que al final nunca es la que gente al que te final chinga. nunca es la gente que está criticando. Sí, no. Entonces, ojo, porque Porque aparte yo creo que a las personas a las contados, que ¿eh? a las que yo les conté, o sea, cuando yo le conté, por ejemplo, la que yo creía que era mi mejor amiga en ese momento que estaba embarazada, ya después yo le decía a José, ¿cómo estuvo? Estaba bien pendeja, o sea, yo no vi eso, ¿no? Así como un, ay, felicidades, ¿no? O sea, cosas Hipocresía, que, ajá, sí, bien extremo. Y que igual mucha gente, porque yo bailaba, sí. que se enteró, fue así como la pestada.
como, uy, no, ya no va a Ya poder. arruinaste tu vida. Sí, ya no va a bailar, ¿no? Eso creo que fue también de las cosas que más me costó, que no se me cerraron las puertas, pero al final ya no se me abrieron. Y fue como de, bueno, pues yo también ya no, al chile no quiero. Ya no lo vi como una necesidad bailar, pero sí fue como complicado. Y todavía me acuerdo que como que a las personas, porque obviamente mi panza se botó. Y yo le tuve, y creo que a las primeras personas que yo les dije, ahorita recordando, fue a mi madrina que le dije como, Luzma, necesito hablar contigo. Es que aparte son cosas que no puedes, no sé, o sea, desde que dices, quiero decirte algo, ya dices, eso está Sí, pues panzona. como dices tú ahorita, te llega alguien a pedirte una opinión y la ves y dices, ya, cagó. Y yo me acuerdo mucho O sea, porque si te pones en... porque me dijo a mi madrina, dime, y yo, no, o sea, quiero hablar contigo en privado. Y sí, ya también, y yo así como que, y es que, y así como que igual me dijo, ¿estás embarazada, Mariana? Y yo así como, ¿cómo lo supo? ¿Y por qué no lo puede resolver todo el mundo esto? Y sí, o sea, también sí me dijo, sí me regañó, sí, pero fue muy diferente, o sea, me regañó, me dijo como que, ay, bueno, pues ya ni pedo, bueno, ¿qué quieres hacer? Bueno, lo vas a tener, ok, qué va a pasar? ¿No? O sea, como todo esto. Todavía me acuerdo que Vero me regañó, le dije en su negocio, ¿te acuerdas de su negocio de Vero? Sí, Vero, ellas eran amigas de mi mamá de toda la vida y yo todavía me frecuentaba mucho, es con la familia que yo digo que siempre me acogió. Y sí fui igual y le dije que fue como de, ay, ¿qué tienes? Porque tuve gripa horrible, no sé si te acuerdas de eso. Antes de decir todo eso, yo tuve una gripa horrorosa y me decía como, ya tómate una pastilla. Y yo, ajá, sí, porque aparte pues en ese momento yo no me quería tomar nada. Yo decía, no, me voy a tomar un desenfriolito y me dio pastillas y me las dijo, tómatelas. O sea, si es porque no tienes pastillas, tómate estas, ¿no? Y yo, sí, me las voy a tomar. Y al otro día igual, peor así de mocosa. Y fue como de, ¿por qué no te tomas las pastillas? Y yo, este, ¿y por qué no te las has tomado? Y y yo, no ¿por, puedo. por qué no? Porque estoy embarazada. Y también me regañó. Pero al final como que era como más eso, o sea, como de confianza, Pero como es de que no familia. fue como, bueno, a lo mejor sí lo ves como regaño, pero era como un consejo Sí, de, ajá, o sea, como ¿sabes qué? como reprenderte nada más. Sí, porque tú sabes, es lo que decimos, ¿no? Tú sabes como una persona te habla desde sus experiencias y de que Y desde su corazón. desde su corazón y te dice, ¿sabes qué? Pues sí, lo arruinaste, pero ni modo, o sea, ¿qué Sí. quieres hacer? Y eso es bueno porque nosotros tenemos a personas que son así y nos han Y que nos ayudado y frecuentaron todavía mucho tiempo y muchas Ajá, veces. Nos ayudaron y mucho tuvimos después. un apoyo bien cabrón y Sí, se la los neta sí. agradecemos y hasta la fecha, Por eso ¿no? decimos que no se necesita experiencia, pero bueno, o Pero sea, si están pasando algo parecido o si, creo que, por ejemplo, yo podría cerrar mi parte como, si tú tienes miedo y si tienes o no pareja y si quieres tener a tu bebé, hazlo. O sea, las cosas van a seguir saliendo bien, todo va a seguir fluyendo, todo va a salir adelante, o sea, por más que la gente te diga y todo, la vecina no te va a sí, mantener no, ni te va a llevar un plato. O sea, ya, tú goza tu embarazo, porque a veces creo que nos mortificamos mucho en eso, como mujeres, como en el de decir, es que ya todo el mundo me va a juzgar y ya todo sí, el mundo, y como que hasta en esconder la panza. No, pues ya, o sea, al final si es tu deseo, hazlo y ya, tengas o no tengas pareja. O sea, tampoco pienses que esto es como nada más como, ay, porque nosotros la armamos juntos. No, o sea, igual creo que sí, pues cada historia va a ser han diferente. de abundar experiencias, Sí, de abundar muchas anécdotas y a lo mejor algunas similares, otras muchísimo peor, peores, sí. porque tampoco nos estamos haciendo de que hoy le Ay, sí, sufrimos, sí. sí, no. No, o sea, no, fue nuestra experiencia, fue lo que vivimos nosotros sin llegar a la víctima, sin llegar a... Sí, para nosotros es Sí, no, nostálgico, pero es nuestra y historia. de risa, porque pues sí, También. tuvo momentos chuscos en los que, pues como chamacos, no reaccionas a lo menso, ¿no? Todavía me acuerdo que cuando llegamos con el bebé del hospital, lo acosté en medio de la cama y este señor se le fue el pedo. O sea, como cada vez hecho, pues estamos durmiendo los dos normal. Y casi lo apachurraba. Y yo Sí, así pues como, es que no, me salió así, fue mi primer momento que dije, yo tengo este superpoder. el Ya poder de al otro mamá. día ya le hicimos como un colechito y todo y ya.
ya no estuvo en peligro, pero sí esa primera noche fue como de, ¿cómo no? Y tenemos una foto bien cagada de la primera mañana que despertamos, ¿te acuerdas? Porque yo Sí, tenía todos los ojos reventados, ¿te acuerdas? Y toda la cara reventada así de la sí. presión Pero y son nuestro momentos bebé que igual así todo botagado. te valoran y te forman como persona y como papá, que pues al final, si en verdad lo quieres, Sí. pues los vas a atesorar y pues no es como cualquier cosa, ¿no? Y si andas de pinche picaflor, hazte responsable, güey. O sea, ya, si sí quieres algo en serio, Sí, no porque le hagas a la no, o jalada. sea, Te pierdes cosas muy abundan chidas. muchas historias Sí, y se ven en las noticias muchas cosas que al final no es tema de, horribles. ajá, Sí, no. pero pues como último consejo, ¿no? Eh, sabemos que esa cosa embaraza. Entonces no es, Decidan a y tiempo. tanto la mujer como el hombre, no es como que ahorita me dirige hacia algún género, pero hay que afrontar las consecuencias. Sí, Y sea lo que sea que quieras hacer, sí decide es y difícil, afronta. pero pues, hay que tomar las mejores decisiones y tener criterio propio, Sí, que no te porque bases en lo de alguien más, porque puede igual hacer justo falta el no. dinero, pero el criterio, no, la neta no. Sí, no, o sea, al final yo creo que también si quieres decidir si lo quieres tener o no lo quieres tener, que sea tu decisión y no de alguien más. Si Sí, le quieres echar ganas, que sea tu decisión y de tu pareja si te se va a quedar contigo. Y si te vas a quedar con tu chica embarazada, échale ganas, échale huevos porque no es algo sí, fácil es algo y no es bien como que algo se, padre, ay, ¿no? Al uy, final se de muere ya cuentas, todo. yo no No, me arrepiento de mis hijos y pues yo, como consejo, ¿no? Hay gente que no, pero pues de mi consejo yo no sí, me arrepiento, entonces, hay que tener eso, justo, mucho criterio y ya, sea lo que quieras hacer a partir del momento que lo decides echarle ganas, porque si no queda, o sea, ahí sí aplica el échale ganas, porque no hay otra opción, o sea, esa de échale pa'lante o no, es todo una, fluye, todo pasa, sí, todo fluye, y todo que nada pasa. influya de lo que no debe de influir, porque, Sí, ay, no, pinche gente. Pues bueno, esto fue nuestra historia y nuestro mm, embarazo no adolescente. del capítulo número 3. Ahí no se ve, tres. Número 3. Entonces, pues bueno, acá nosotros nos despedimos, pero por allá supongo que el caos va a seguir. El caos. Adiós. Hasta pronto.